obstante, ¿verdad? Vamos a hacer todo el esfuerzo para aprender igual o más que en años anteriores. Bueno, la clase hoy, que es más vale orientativa, sobre todo por la cantidad de alumnos que tenemos, la va a dar el ingeniero Centurión el sábado que viene. Yo quiero dar la clase completa, pero para el efecto necesito que todos hayan leído al menos los primeros 2 capítulos y si se puede los primeros 3 capítulos del libro Gerencia Estratégica de Costos, que está dentro del aula de la asignatura como librito. No sé por qué le pusieron ese título, pero librito y está escaneado. Es un libro que no hay posibilidad de comprar. Te No hay puedo tampoco interrumpir, te puedo interrumpir. Sí, yo le puse librito costos porque había sido ya un librito que vos nos entregaste, así es. que fotocopiamos y escaneamos, ¿verdad? Ok, fantástico. Desgraciadamente a mí en una de las veces que le presté a unos alumnos el libro para que fotocopien, se me perdió el original también, ¿verdad? Y hoy en día no se consigue ese libro. No, es un libro relativamente interesante para ingenieros. La mayoría de los libros que hablan de costos están dirigidos a contadores. Entonces, cuando está dirigido a un contador, entra mucho en las cuentas, en cómo asentar y no en lo que nosotros los ingenieros necesitamos, que es saber exactamente para qué vamos anotando los costos y cómo eso están relacionados con nuestras decisiones, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer todo un esfuerzo en que todos aprendan eh, lo que se refiere a costos, no solamente en cómo se asientan los costos dentro de una empresa, sobre todo industrial, que les comento, prácticamente el caso más complejo. O sea, un comercio es mucho más sencillo, una empresa de servicios no es tan sencillo, ¿verdad? Y el industrial es normalmente la empresa que tiene más dificultad o más complejidad en asentar todos los tipos de costos. Entonces, a mí me tocó trabajar tanto en empresas de servicios comerciales como industriales y las industrias son las que tienen mayor variedad. Entonces, si aprenden contabilidad de costos para industrias, el resto ya van a hacerlo por asimilación, vamos a decir así. Nosotros damos por sentado que todos ustedes entienden lo que se va a llamar contabilidad financiera o contabilidad normal, ¿verdad? Me gustaría que me confirmen, porque creo que sacaron del programa, que los sistemas de stock, tipo FIFO, LIFO, promedio, ponderado y eso, entiendo que no están dando más a ustedes. Entonces nosotros incluiríamos como parte de esta materia. Si no es así, avisan, ¿verdad? Esa es una clase que eventualmente la daremos dentro de 3 semanas aproximadamente, que sí que sistemas de stock le suelen llamar o sistema de contabilidad de stock. Eh, entonces, si no lo dieron en contabilidad, que yo creo que hoy en día ya no lo están dando, entonces vamos a dar un refuerzo dentro de esta materia para que ustedes también dominen esa área del conocimiento. Con relación a la siguiente clase, que es donde yo voy a participar más que en la de hoy, yo voy a dar por sentado que ustedes leyeron y vienen con dudas respecto al capítulo 1, capítulo 2 y si se puede capítulo 3 de ese libro que está ahí como librito dentro del aula virtual. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda hasta ahí? Profe, Sí, señor. yo tengo una duda, pero es con respecto a la matriculación de la materia. Sí, decime. ¿El código de la matriculación cuál sería? Ahí me mataste. Ahí
Luis, vos tenés claro el tema. Hay que preguntarle al director. El código de nuestra asignatura es el 13228. 13228. No, profe, se refiere al código para entrar al aula virtual. ¿Por qué? ¿Es que de estás costos. teniendo algún problema? Y si entran con un email que es @fiuna, ya no entran directo. No, profe, hay que matricularse y no sé, no estoy ¿Escuchan? encontrando el código. A mí se me fue el ingeniero Ferreira. Yo te estoy escuchando. Ustedes me están escuchando a mí. Ahí está el código de la materia, ¿verdad? Ese es de la materia. $13,228. Yo me fui a pagar el Profe, internet de mi hijo. creo nomás que no es esa la contraseña, porque viste que en el aula virtual te pide una clave para poder entrar en la materia. Para entrar Sí, al aula. al Moodle es el tema. Sí. Ah, bueno. Y eso voy a pedirle al costos industriales se llama, voy a pedirle eso ya tenían que haber estado matriculados ustedes. Yo le pedí al administrador, ¿verdad? Que es Barúa, para que les matricule automáticamente. ¿Está bien? Sí, porque a mí me preocupa la baja presencia al día de hoy, ¿verdad? 50% aproximadamente. Conste Sí. que les voy a decir, históricamente la cátedra nunca tuvo en cuenta la asistencia, vamos a decir así, ¿verdad? Para nosotros lo importante es el rendimiento de los alumnos, ¿verdad? Porque si no, en aula a veces hay gente que está por estar nomás, ¿verdad? No obstante, ¿verdad? Entiendo que esto tiene que ser automático hoy en día. Una vez que ustedes se matriculan, entonces con su email ya deberían de poder entrar tranquilamente. Yo no hice nada raro, yo simplemente entré nomás. Supongo que alguien en la facultad hace el une con flechas entre quienes somos los profesores y alumnos de una cierta materia. Sí, Bueno. el link para la grabación tiene nuestro delegado, Fabricio, ¿verdad? Lo que estamos teniendo todavía un poquitito de problema es con los alumnos que deben matricularse, o sea, que tienen que tener acceso al Moodle, a nuestro Classroom, vamos a decir, a nuestra... Pero eso voy a volver a pasarle a Barúa la lista de todos nuestros estudiantes para que matricule automáticamente. Igualmente, yo voy a compartir ahora mismo el libro del que habla el ingeniero Ferreira para que todos tengan, ¿sí? Voy a poner acá en el chat, voy a poner el link que está en mi drive, ¿verdad? El librito está también en mi drive, entonces todos pueden bajar el librito. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora mismo estoy entrando en mi drive y voy a compartir el librito. Ahora mismo, cualquiera con el link, y acá estoy pasando. Está en el drive.
ahora ya está en el chat también está el link para que puedan bajar el libro al que hace referencia el ingeniero Ferreira, que es nuestro librito que usamos para desarrollar estos primeros capítulos. Siempre los otros libros que están en la referencia, cuando ustedes entren en el aula, van a ver otros libros de referencia como el Polimeni. Esos libros son en general un poco más profundos y más dirigidos a contadores, ¿verdad? Si bien es cierto, los ingenieros industriales podemos utilizarlos, a veces hacen vamos a decir así, algunas precisiones sobre cómo contabilizar que son muy especiales según cada legislación, y lo que nosotros vamos a dar también dentro de la cátedra es la legislación particular del Paraguay con relación a los costos. Eso también la semana que viene voy a estar mostrándoles, y creo que está dentro, eso no corroboré, Luis, yo sí está la legislación, los reglamentos de tributarios y de cómo tratar las depreciaciones, si están dentro de la página. Me parece Nos falta agregar. Mm. Nos falta agregar. Pero de dentro de toda la legislación, es tampoco tienen que leer todo, son 2 o 3 artículos, 5 máximo, ¿verdad? Porque la idea nuestra es que ustedes sepan interpretar los costos, eventualmente indicarle al resto cómo quieren ustedes ver los costos, y también interpretar los costos que vienen de la contabilidad a efecto de toma de decisiones. Recuerden siempre esa palabra, toma de decisiones. Nosotros no tenemos como rol, como ingenieros industriales, aunque eventualmente sepamos de contabilidad, el asiento de manera tal a cómo exactamente se tienen que pagar impuestos y otras cuestiones. Eso corresponde a gente profesional del área, que son los contadores. Fíjense que las reglamentaciones de contabilidad en nuestro país a veces varían 2 veces en el mismo mes. No sé si algunos de ustedes ya están impuestos a la renta personal, pero cada año, cuando yo tengo que pagar mi impuesto a la renta personal, tengo que volver a revisar si tal tipo de comprobante me sirve, tal otro tipo de comprobante no me sirve. Es cambiante, entonces no vamos a entrar en ese tipo de detallismo que finalmente a ustedes no les va a servir, porque el día en que ejerzan la profesión y tengan que enfrentarse, a lo mejor la reglamentación ya cambió o varió, pero sí conceptualmente vamos a profundizar lo suficiente como para que no les quede mayor duda en lo conceptual, en lo que ustedes tienen que saber. Por eso es que la cátedra la damos ingenieros y entiendo que no contadores, ¿verdad? Es una forma más vale práctica que una forma así estricta de cómo hay que asentar en cada libro los costos, etcétera, etcétera. Bueno, si pueden a la vez, si podés en el transcurso de la semana hacer que se suba eso a la web, Luis, entonces también voy a hacer una referencia. Pero lo más importante para la clase que viene, que es conceptual todavía, es que hayan leído capítulo 1, 2 y si se puede el 3 de ese libro de gerenciamiento estratégico de costos. Entiendo que todo el desarrollo va a ser a distancia. Yo le aclaro bien, yo no tengo ni un problema de dar presencial la clase. Si alguno de ustedes quiere dar presencial, yo voy a gestionar, yo me voy a la facultad, prefiero dar, aunque sea entre 4 personas, 10 personas, dar presencial que dar a distancia. Me cuesta a veces ver la retroalimentación si no les veo la cara y si no veo cuando levantan la mano y si realmente están o no aprendiendo. Me da mucha pena cuando la gente simplemente deja aprendido, apaga la pantalla, deja aprendido y está ahí, ¿verdad? Bueno, de mi parte, si no hay alguna pregunta, te dejo a tu cargo, Luis. Espectacular, espectacular.
Yo voy a estar un rato más por si alguien tiene alguna pregunta respecto a la clase que viene. Y dejo en tus manos y si hay alguna pregunta la contesto ahora mismo. Gracias. Bien, vamos a empezar. Voy a apagar yo mi cámara por el tema del internet, que de repente se me entrecorta. Y les voy a compartir una pantalla. Están viendo mi proyección, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Un segundito. Esta presentación también se les envía por correo y está en el Google, ¿verdad? En el Moodle. Un segundito. Esperando. Bien, vamos a empezar. Dice los conceptos fundamentales, eh, de los costos. ¿Para qué sirve nuestra asignatura? ¿Qué vamos a aprender con el cálculo de costos? Bueno, básicamente, los conceptos fundamentales que tenemos que considerar en esta asignatura, y es lo que vamos a ver en esta primera unidad, son temas esencialmente conceptuales. ¿Para qué sirve y cuáles son los objetivos que tiene nuestra asignatura? Costos industriales, contabilidad de costos, contabilidad de gestión. Históricamente, si vamos a una bibliografía, vamos a ver que en general los libros hablan de que un buen cálculo de costos sirve para poner o dar un buen valor a nuestros inventarios en los balances. Y también es muy útil para fijar precios. Esa idea de que si tenemos un costo y sumamos un porcentaje a ese costo o un concepto de utilidad, vamos a poder tener un precio. Y con el correr del tiempo y lo que podemos ver nosotros como ingenieros analizando esta asignatura, vemos que decir que contabilidad de costos es o sirve para valorizar inventario es quedarnos muy cortos, es muy pobre. Contabilidad de costos no es valorizar un inventario para que pueda aparecer en un balance. Y también podemos decir que el costo para fijar un precio de venta es, diría yo, una media verdad. Porque si fuese así, no habría empresa que pierda dinero. Simplemente basta y sobra calcular el costo y poner un porcentaje y después, si de por ahí los costos varían, ese aumento de costos trasladarlo al precio. Entonces, sabemos bien que eso no es así. La realidad
¿qué nos dice? Que los costos sirven para tomar decisiones. Y esencialmente, diríamos nosotros, para tomar decisiones para poder medir la eficiencia de la empresa, para poder medir la productividad de la empresa, para poder darnos cuenta cómo la empresa está trabajando desde el punto de vista de productividad para mejorar la eficiencia. Nosotros, ustedes saben que estamos en un mundo competitivo en donde la competencia no es que compite nomás con nosotros, valga la redundancia, así que nos agrede y bueno, tenemos que darle soluciones al mercado intentando mejorar siempre nuestra eficiencia. Se suele decir que mediante el análisis de costos podemos tener un mejor escenario, mejores elementos para poder planear el futuro de una empresa. Y es así, ¿verdad? Nuestra asignatura, ya dijo el ingeniero Ferreira, es una herramienta que sirve para apoyo para la toma de decisiones. Mediante el análisis de costo, lo que hacemos es tratar de definir claramente escenarios para poder ir tomando decisiones para planear el futuro de la empresa. ¿Está bien? ¿Está claro hasta acá? Nuestra lámina dice conocer mi negocio, claro. Fijar mi precio de venta, sí, medianamente cierto, sabemos, ¿verdad? Nos ayuda, por lo menos nos da un mapa de en cuánto debería estar el precio. Si el precio está por debajo de nuestro costo, y tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque una empresa no va a subsistir vendiendo productos por debajo de su costo. Tener con claridad la rentabilidad del negocio y tomar decisiones correctas. ¿Por qué decisiones correctas? Y porque muchas veces yo hago el análisis de costo no solamente para definir el precio, sino para analizar, ¿me conviene o no seguir con esta línea de productos? ¿Me conviene o no seguir operando esta maquinaria? ¿O me conviene tercerizar el trabajo que hace este tipo de maquinaria? ¿Me conviene a mí, si yo quiero hacer un movimiento de suelos, trabajar con mis tractores o me conviene tercerizar? Evaluar y comparar alternativas. Y nos sirve, por supuesto, como una herramienta de control. ¿Está claro? ¿Se está entendiendo, chicos? Sí, profe. Nosotros en la empresa que estemos analizando los costos tenemos que conocer los costos. ¿Y por qué? Porque los costos aportan o crean valor en una empresa. Tenemos varias herramientas. Las cadenas de valor, la cadena de suministro, el flujo de bienes, y lo que buscamos es definir qué costos son los relevantes, qué costos son los relevantes, qué costos son los que después se convierten en ingresos. Nuevamente, el rol que le damos a la contabilidad de costos es que nos ayuda a la planeación, nos ayuda a formular nuestros presupuestos, nos ayudan a valorizar nuestros productos, los productos que tenemos en proceso, los productos que tenemos terminados y los productos que finalmente vendimos. Y por supuesto el control de gestión. Por supuesto el control de gestión. En conclusiones, el conocimiento íntegro y profundo, completo sobre los costos de un negocio, permiten ¿a quién? Al tomador de decisiones caminar con seguridad y claridad frente a cualquier tipo de decisión y situación. Más adelante vamos a ver que la contabilidad que nosotros estudiamos es parecida a la contabilidad financiera, parecida, pero hay diferencias sustanciales. Hay diferencias sustanciales.
Por ejemplo, en una contabilidad financiera, los balances se hacen anualmente. Imagínense el peligro de lo que es administrar una empresa conociendo los costos o haciendo los cierres anualmente. Evidentemente eso no se puede, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que conducir un auto y mirar tu camino cada 10 cuadras o cada 12 cuadras. Es imposible. Vos constantemente tenés que estar monitoreando tus costos. Y se utilizan muchas herramientas de la contabilidad financiera, pero tiene diferencias sustanciales, que vamos a ver más adelante, con la contabilidad financiera. Nosotros vimos que la contabilidad financiera nos da una foto de la situación, ¿verdad? El estado de resultado y el balance es una foto de la situación de la empresa al 31 de diciembre. Con contabilidad de costos, con costos industriales, nosotros vemos en el instante qué va ocurriendo. Y un tema importante de la contabilidad de costos que quiero mencionarles es que la idea es que no solamente registre transacciones con terceros, o sea, compras de materia prima, pagos a proveedores y las ventas. Con contabilidad de costos nosotros registramos operaciones internas dentro de la empresa, dentro de la fábrica, dentro de la industria. Traslados de productos, elaboración de productos, o sea, no solamente lo que tenga que ver con lo que ocurre entre la empresa y fuera de la empresa. En contabilidad de costos analizamos qué ocurre internamente. Se fue la materia prima del almacén de materia prima a producción, se fue el producto de la línea de producción al almacén de productos terminados. Entonces, esas cosas vemos dentro de contabilidad de costos. Y para que esta afirmación que yo le estoy diciendo, de que analizamos transacciones no solamente externas, sino que analizamos también transacciones internas, nos obliga a tener información confiable de costos. Tenemos que tener un sistema, un esquema de contable que sea confiable. Por ejemplo, piensen que van a irse a una empresa a hacer un análisis de costo. ¿Cómo van a hacer ese análisis si no tienen información confiable? Lo que van a terminar haciendo es dibujando números y haciendo algunas estimaciones, ¿verdad? Nosotros necesitamos solidez, necesitamos claridad y eso nos provee un buen sistema contable. Nos da la tranquilidad de saber que estamos trabajando con qué cosa, con información, vamos a decir, robusta, con información sólida, con información veraz. Y está bien, ustedes me dicen, sí, están los costos, necesitamos un sistema contable. Bueno, el sistema contable, para los que trabajamos en tema de costos, tenemos que pedir, vamos a decir, que nos dé información en dos grandes dimensiones, voy a decir. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Por un lado, nuestro sistema contable nos tiene que decir cuáles fueron los conceptos que consumieron recursos. Es decir, nos tiene que decir en qué se gastó el dinero. Nosotros tenemos que saber nuestro sistema contable o tenemos que proyectar nuestro sistema contable si es que vamos a trabajar en la definición del sistema contable. Primero es decir, en qué se gastó el dinero. O sea, una de las dimensiones debería ser saber en qué se gastó el dinero. Eso
los contadores saben mejor que nosotros que se hace con un buen plan de cuentas, un plan de cuentas adecuado a las características del negocio, una cosa que sea una empresa de servicios, otra cosa que sea una empresa constructora, otra cosa es que sea una industria cerámica, otra cosa es que sea una cantera. Entonces, no podemos tener el mismo plan de cuentas. Entonces, tenemos que tener un plan de cuentas, vamos a decir, adaptado a cada necesidad. Si yo tengo ese plan de cuentas, voy a poder tener con claridad información para analizar en qué se gastó el dinero. ¿Está bien? ¿En qué se gastó el dinero? ¿Y cuál les parece que sería la otra dimensión que nos aporta un buen sistema de contabilidad, una buena contabilidad de gestión, una buena contabilidad de costos? Tiene que ver solamente saber, o sea, tiene que ver, ya sabemos en qué se gastó, ¿verdad? Pero ahora es importante que nuestro sistema también nos diga en qué parte de la organización se gastó o en qué sector se gastó. ¿Quién gastó el dinero? Gastó ventas, gastó marketing, gastó compras, gastó producción. O sea, ¿en qué sector de la empresa se consumió el recurso? ¿Y eso qué hacemos? Vamos a ver, con una buena departamentalización de la empresa, un buen sistema de costeo por centro de costos, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos en contabilidad de costos es abrirle a ustedes la cabeza y decir, la contabilidad no es solamente las transacciones que ocurren con el exterior de la empresa. No es solamente anotar, tener las facturas de compra, tener las facturas de venta y tener los gastos en salarios, en electricidad. No es eso. También es la interacción, tener registrada o rastreable la interacción que ocurre dentro de los diferentes departamentos, dentro de los diferentes lugares de la empresa. ¿Y qué tenemos que saber? ¿Cuánto se gasta y en dónde se gasta? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, nosotros no queremos saber solamente qué monto de plata hay en juego, sino en qué sectores se está jugando con ese, o sea, qué sectores están manejando ese dinero. ¿Está bien? Poder entender a dónde se va el dinero. ¿Se entiende? De repente yo me voy, no sé si salgo entrecortado, si no salgo entrecortado, si el ingeniero Ferreira quiere agregar algo. Sí, se entiende, profe. Bueno. Bueno, y para resumir un poco, la contabilidad de costos mide, analiza y reporta información financiera y no financiera relacionada con los costos de adquisición o uso de recursos dentro de una organización. Eso es lo que les decía. La contabilidad de costos, nosotros no vamos a ver nomás las transacciones con el mundo externo, también lo interno, porque lo interno es fundamental. Ahí vamos a saber en qué se gasta y dónde se gasta. Durante este curso vamos a aprender distintas herramientas que nos van a permitir ordenar y entender el negocio, poder calcular cuáles son los productos que se ofrecen y bueno, y después poder calcular esto es del dinero, este dinero es del dueño, esto es de los trabajadores y esto es de los inversionistas, ¿verdad? Cosas como esas. A ver un poco. Acá les quiero hablar de
un poco la relación que hay, o sea, la definición de costo como un esfuerzo. Vamos a ver más adelante que costos no es otra cosa que un esfuerzo económico. Y para poder medir dónde estamos aplicando ese esfuerzo económico, ¿qué necesitamos? Tener claridad de qué montos, de qué conceptos y en qué sectores estamos gastando. Ese es el rol fundamental. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la importancia que tiene hoy para un hombre de negocios conocer de costos? Estoy seguro que si le preguntan a cualquier empresario si le preocupa el tema de costos, por lo menos el 95, 99 o casi el 100% le va a decir que sí, me interesa, me interesa. ¿Por qué? Porque esa persona es la que tiene que tomar las decisiones. Y la información de costo es una información vital para tomar buenas decisiones económicas. ¿Está bien? El empresario desea saber, porque los mercados cada vez se dan en escenarios más competitivos, cada vez los mercados son más duros, ¿verdad? La competencia es más fuerte, entonces el empresario necesita saber, por ejemplo, cuánto me cuesta fabricar y vender una camisa. Los empresarios del rubro textil, cuánto me cuesta fabricar y vender un zapato, un jean, un pantalón. Cuánto, qué precio, dado ese costo, qué precio debo tenerlo, ¿verdad? Debe tener ese bien. Y es fundamental manejar los costos. ¿Por qué? Porque si mi costo, por ejemplo, sube, ¿yo qué voy a hacer como empresario? En la medida que el mercado me permita, voy a poder trasladar ese precio o ese incremento. Y si no logro trasladar, porque me quedo fuera del mercado, resigno utilidad o finalmente, ¿qué hago? Vendo por debajo de mi costo. ¿Y eso qué es? Eso no es sano para ningún tipo de empresa. Entonces, para ir redondeando, la información de costos nos marca de alguna manera un parámetro por debajo del cual el precio no debería estar. ¿Sí? Nos dice, bueno, si el precio está por debajo de tanto, bueno, yo estoy vendiendo, voy a vender a un precio inferior a mi costo. Entonces voy a perder dinero. Voy a perder dinero si vendo por debajo de mi costo. Entonces, la información de costos me da, les dije un parámetro, me da un mapa respecto de dónde debería estar el precio. Y si podemos lograr, genial, ¿verdad? Y si no lo podemos lograr, tenemos que trabajar para lograrlo, ¿verdad? Y ahí es donde viene lo de esfuerzo económico y lo que viene, vamos a decir, en eficiencia o en productividad. Y yo quiero que piensen un poco lo siguiente. El costo es un sinónimo de esfuerzo, un esfuerzo económico. O sea, el costo es cuánto dinero gasté dividido el volumen obtenido de productos. O sea, a ver, si yo gasté 100.000 guaraníes para producir 2 camisas, entonces cada una en promedio me costó 50.000, ¿verdad? O sea, tengo un costo de 50.000 guaraníes por camisa. O sea, el costo
El costo unitario, ¿verdad? Es un cociente y donde el numerador, lo que va arriba es el dinero gastado total y en el denominador va el volumen de producción, la producción obtenida. ¿Está bien? Entonces, quiero que piensen un poco el costo como una relación donde el numerador es el dinero gastado y el denominador es el volumen de producción obtenida. O sea, uno dividido lo otro va a dar ¿qué cosa? Guaraníes por unidad, guaraníes por tonelada, guaraníes por litro, guaraníes por metro, guaraníes por kilómetro, guaraníes por metro cuadrado y así sucesivamente. Es el concepto de costo unitario de producción. ¿Y qué ustedes entienden por eficiencia? ¿O qué entienden o qué entendemos por productividad? La productividad, y corríjanme si tienen alguna idea, pero es básicamente un cociente también. Un cociente y dividimos ¿qué cosa? Lo que obtenemos dividido lo que consumimos para obtenerlo, ¿verdad? Lo que se obtiene y lo que se consume para obtenerlo. Típicamente es otro cociente, es un numerador donde tenemos lo obtenido. Y en el denominador, ¿qué tenemos? Lo consumido. O sea, eficiencia o productividad es obtenido dividido consumido. Y el costo, si analizan, es justamente la inversa a eso. Porque el costo, ¿qué es? Lo consumido en dinero dividido lo obtenido, lo producido. O sea, consumido sobre obtenido. Por lo tanto, chicos, si el costo y la productividad son conceptos absolutamente inversos, ¿qué pasa? Si yo quiero mejorar mis costos, ¿qué tengo que mejorar? ¿Y por qué es que tanto se destacan nuestros colegas manejando una empresa? ¿Por qué? Porque mejoran los costos, mejorando la productividad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque son dos conceptos que van a la inversa. Mayor productividad, menor costo. Menor productividad, ¿qué pasa con nuestros costos? Se disparan. Entonces, ¿cuál es para ustedes la mejor manera, analizando de esta manera, y corríjanme, está el ingeniero Ferreira que también conectó, ¿cuál es la mejor manera de mejorar el costo? Y la mejor manera de mejorar el costo es incrementando la productividad. Si yo logro obtener más con el mismo esfuerzo, he sido más eficiente y mi costo, por lo tanto, ha disminuido. ¿Está bien? La lucha, el esfuerzo de todo hombre de negocios está en qué? En tratar de sacar cada vez más eficiencia, más productividad a cada uno de los recursos consumidos. Los recursos son escasos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer cuando estén trabajando? Van a tratar de sacar cada vez más eficiencia y más productividad a cada uno de los recursos. Con eso, ¿qué hacen? Van a disminuir el costo. ¿Está bien? ¿Se está entendiendo? Espero que sí. Sí, profe. Bien. Van a ver después mejor con el ingeniero Ferreira y cuando lean este librito de costos y cuando ojeen esta presentación también que lo que es la contabilidad de costos tiene muchas definiciones muy interesantes porque eso nos ayuda a trabajar de manera ordenada. Entonces, por ejemplo, tenemos los costos de producción, ¿verdad? Y los costos que no son de producción, vamos a ver que los costos se clasifican según si son fijos o si son variables, ¿verdad? Vamos a estudiar eso, ¿verdad? Si vamos a ver que la definición de costos fijos son definiciones que dicen que se mantienen constantes o relativamente constantes independientemente del nivel de producción.
Y ahí tenemos que tener, vamos a ver que vamos a tener algunos conceptos interesantes que nos dicen, por ejemplo, que nivel de actividad no es lo mismo que nivel de producción, ¿verdad? Podemos tener más mano de obra, nivel de actividad, mano de obra no es lo mismo que nivel de producción final, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Bueno, y vamos a ver que vamos a calcular costos de materia, costos de productos, vamos a calcular costos de proceso, vamos a calcular una etapa de un proceso, vamos a calcular los costos de operación de una maquinaria, vamos a calcular si nos conviene o no seguir operando una máquina o nos conviene alquilar, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un poco una definición de las diferencias entre la contabilidad administrativa, la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión. ¿Quiénes son sus usuarios y qué tipo de información reporta? ¿Y cuál es su rol o cuál es su objetivo, ¿verdad? La contabilidad financiera es la que ven en sexto semestre, ¿verdad? Particulariza aspectos que están de acuerdo a principios contables. Su enfoque es hacia cumplimiento de requisitos legales. ¿Por qué? Porque el Estado cobra impuestos de estos, ¿verdad? Entonces, como dijo el ingeniero Ferreira, son de repente regulaciones preestablecidas que de repente son específicas para cierto sector. Las empresas las maquiladoras tienen algún régimen contable diferente a una industria cerámica, por ejemplo, ¿verdad? Y de repente depende también la zona geográfica. Volvemos a repetir, la contabilidad de costos mide, consolida, reporta información tanto financiera como no financiera relativa a la adquisición o consumo de insumos por parte de una empresa, proveyendo información tanto a la contabilidad administrativa como a la contabilidad financiera. Nosotros vemos eso. Vemos las transacciones internas y externas y vemos cuánto se consume y en dónde se consume. ¿Está bien? Ese es el objetivo de nuestra asignatura. Vamos a aprender a calcular costos de un proceso, costo de una actividad, costo de un pedido, costo de un proyecto, costo de un departamento, costo de un servicio, costo de un producto. Entonces, la contabilidad de costos es un sistema de presentación de información contable que mide, analiza, controla y presenta información de los costos de las actividades de producción, distribución, administración y financiamiento de una empresa. Es información que se debe tener ahí, al día. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. La contabilidad de costos utiliza como herramienta la contabilidad de gestión y apoya a la contabilidad financiera. Es lo que les dije, ayuda a dar el número a los inventarios, ayuda a determinar los costos de los productos para determinar el precio, ¿verdad? Y finalmente ayuda a tomar decisiones para lograr los objetivos misionales de las organizaciones. Planeación, control, acción y retroalimentación. Ese es el proceso de toda toma de decisiones. Vos planeás, vos controlás, vos tomás la acción y evaluás después el resultado y retroalimentás. Presupuesto, sistema contable, informaciones de desempeño, informe de desempeño. Acá medimos eficiencia, productividad. Les hablé del sistema contable, ¿verdad? Que a nosotros nos interesa que sea útil, sobre todo en dos dimensiones, ¿verdad? Que nos diga cuánto se gastó y en dónde se gastó. Y cuándo se gastó, ¿verdad?
Hay un poquitito más de contabilidad administrativa y financiera. Acá hay una planillita en donde hay unas comparaciones, ¿verdad? Que es interesante que vayan leyendo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la información en la contabilidad administrativa y financiera y así sucesivamente? Contabilidad financiera y de gestión. Una es externa, la otra es interna. Una está normalizada, hay normativas. Otra es específica, depende, si bien es cierto, hay ciertas recomendaciones, depende de cada empresa o de cada industria definir qué nivel de especificidad va a tener. Una mira al pasado, te saca una foto, la otra te ayuda a tomar decisiones para el futuro. La contabilidad financiera es obligatoria, la de gestión es a criterio de la empresa, ¿verdad? Una es precisa, la otra tiene muchas estimaciones. La contabilidad financiera vos mirás de la empresa y la de gestión vos, vamos a decir, podés sectorizar, departamentalizar o analizar áreas, ¿verdad? Y bueno, la contabilidad financiera tiene sus propias herramientas y la contabilidad de gestión se basa o se apoya en distintas disciplinas. Bien. Nosotros vamos a ver que el costo de un producto tiene esencialmente tiene cuatro grandes elementos. Grandes elementos. Voy a buscar un poco la lámina donde está eso. Acá está un poco los usuarios de los tipos de contabilidades, ¿verdad? Acá un poco vamos a ver más adelante a profundidad esto, pero vemos cómo, por ejemplo, opera una empresa comercial, ¿verdad? Una empresa comercial tiene como principal función económica actuar como intermediario, es decir, ¿qué hace? Importa, por ejemplo, aires acondicionados, compra artículos, ¿verdad? Elaborados, o las tiendas que están en el shopping, compran artículos elaborados y después revenden. Básicamente, revenden en las mismas condiciones en las que importó, no le dan un valor agregado. Pero las empresas de transformación, las industrias, ¿qué hacen? Compran materias primas, las transforman, ya saben ustedes que esa transformación puede ser física o química, o las dos cosas, y ofrece un producto a los consumidores diferente al que la empresa adquirió. Cervepar, por ejemplo, no compra cerveza, agarra agua, cebada, malta, qué sé yo, y fabrica la cerveza. Coca-Cola parece lo mismo. Una industria cerámica compra barro, compra leña y cocina el barro, ¿verdad? Tiene teja. ¿Está bien? Y acá un poco está el ciclo comercial, ¿verdad? de este tipo de empresas. Bien. Para nosotros, ¿qué vamos a ver? Nosotros vemos que el costo de un producto, esencialmente tenemos, y dice la bibliografía, tenemos cuatro grandes elementos. Por un lado, le tenemos a las materias primas. Veo que ya estamos 4:35. ¿Cómo vienen? ¿Están todavía atentos o necesitan un descanso? Me preocupa de repente eso, ¿verdad? No verles la cara. Voy a tratar de cerrar con esto y con estos cuatro elementos principales y después les libero. Bien, las materias primas. ¿Qué es la materia prima? No es otra cosa que vienen a ser los elementos físicos
que la empresa tiene necesidad de consumir. ¿Tiene necesidad de consumir para qué? Para poder elaborar una unidad de producto. O sea, esos elementos que se consumen y se transforman y que generan otros elementos. A ver, un ejemplo sencillo. Una fábrica de harina de soja, ¿qué hace? La materia prima específicamente es soja, ¿verdad? Inyectó soja a su proceso productivo. La materia prima, si yo estoy fabricando puertas de madera, y mi materia prima es la madera, ¿verdad? Si yo estoy fabricando paneles de aluminio, y bueno, mi materia prima es el aluminio. Si yo estoy fabricando milanesas, y bueno, mi principal materia prima es la carne. ¿Está bien? Entonces, por un lado, un concepto muy importante son, o sea, un concepto fundamental luego dentro del costo es la materia prima. Otro segundo gran concepto es la mano de obra. Entonces, por un lado tenemos materia prima y por otro lado tenemos mano de obra. La mano de obra viene a ser el valor, el trabajo, el esfuerzo de las personas empleadas para que transformen esa materia prima y la conviertan en un producto que es apto para ser comercializado, en un producto terminado. Vemos que acá entran los conceptos de el sueldo, los otros gastos derivados, qué sé yo, algunos servicios conexos, alimentación, vestimenta y demás cuestiones. Entonces, ya vemos que tenemos dos conceptos, materia prima, mano de obra. Y el tercer elemento son los gastos de fabricación, los gastos indirectos de fabricación. Si estamos en una empresa, vemos que los gastos indirectos de fabricación son los gastos que esencialmente van fuera de lo que es materia prima y tampoco es mano de obra. Tampoco es mano de obra, así esencialmente, sino que es, por ejemplo, energía, bueno, según el tipo de empresa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, energía, el combustible, amortización de equipos, seguros, alquileres, no es ni materia prima, ni tampoco es mano de obra. Son gastos indirectos de fabricación. Y el cuarto concepto de costos, ¿verdad? Es el que finalmente agregamos en el estado de resultados, son los costos del periodo que le llamamos, o los gastos del periodo, que vienen a ser compuestos por los costos de distribución, los salarios o las comisiones pagadas a los vendedores, los fletes, los impuestos por las ganancias, ¿verdad? Los gastos de logística, los gastos de exportación. Entonces, vemos que esos cuatro elementos constituyen el costo de fabricación y comercialización. Cuando hablemos de costos de fabricación, vamos a ver que son los tres primeros que les cité, ¿verdad? Materia prima, mano de obra y los costos indirectos, los gastos de fabricación. Bien. Respecto a las diferentes tipologías de costos, y eso van a ver cuando lean el librito, vamos a ver que hay costos que tienen mucha facilidad para asignar a los productos o hacia las etapas, y vamos a ver que a esos costos vamos a llamarle costos directos. Y a los que no tienen tanta facilidad para asignar, vamos a llamar costos indirectos.
Entonces, vemos que ya hay una tipología también de costos, costos directos y costos indirectos. ¿Cuándo decimos que estamos frente a un costo directo? Cuando lo puedo asignar con precisión, con claridad hacia un producto o una etapa del proceso productivo. Cuando yo no dudo, cuando tengo, por ejemplo, una persona que solamente trabaja en esa línea de producción y esa línea de producción hace un solo tipo de producto, bien, esa mano de obra es un costo directo para ese producto. Y un costo indirecto es un costo que hay que prorratear. Y van a aprender ahora con el ingeniero Ferreira a prorratear. Eso es a distribuir, que hay que asignar a más de un producto. Hay costos que no son fácilmente identificables en el producto terminado. Esos costos son los costos indirectos. Y esos costos son importantes y hay que prorratearlo, hay que definir una forma de asignación. Por ejemplo, tenemos un supervisor en una industria y ese supervisor supervisa varias líneas. Entonces, el supervisor atiende las 4 líneas, varias líneas, ¿verdad? Tiene 4 líneas, atiende las 4 líneas. Entonces, ¿cómo distribuir el costo de ese supervisor en el producto? Hay que prorratear. Los costos directos son fáciles de asignar. Los costos indirectos van a ver que tenemos que buscar un mecanismo, un criterio. Y ahí es donde empiezan, vamos a decir, los problemitas dentro de nuestra disciplina, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar a ver cómo conviene asignar esos costos. Después vamos a ver, y van a leer ahora cuando lean, van a ver un poco de la clasificación de los costos de acuerdo a la facilidad de asignación, es directo o indirecto. Otra tipología es según cómo varían o las variaciones que sufren los costos con relación al volumen de actividad, ¿verdad? Y ahí vemos bien, tenemos los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son básicamente aquellos que, aunque cambie el volumen de producción, tienden a mantenerse relativa o razonablemente estables. En cambio, los costos variables son aquellos que, cuando crece el volumen de producción, crecen también en su cuantía. ¿Sí? Los costos fijos son una constante, los costos variables son un coeficiente que multiplica el volumen, o un coeficiente o un valor que va multiplicando a las unidades o al volumen de producción. Después vamos a ver que tenemos una clasificación intermedia entre costos fijos y variables, que son los costos semifijos y los costos mixtos. Y estos son costos que ni son fijos ni son variables, ¿verdad? O tienen una porción de fijos y tienen una porción variable. Típicamente, la tarifa industrial de la ANDE tiene una parte fija y tiene una parte variable. La potencia reservada es la parte fija y la energía consumida es, vamos a decir, la parte variable. A ver un poco y... otro punto importante es analizar, y vamos a ver nosotros, vamos a ver en nuestra asignatura que tenemos empresas que producen productos en serie, productos repetitivos, ¿verdad? Entonces, tenemos empresas, por ejemplo, que fabrican ladrillos. Esos ladrillos o fabrican camisas o fabrican zapatos, ¿verdad? Y esos productos se elaboran y van a un stock. Y los clientes van y solicitan los productos. O sea,
Lo que yo no vendo hoy, puedo vender mañana. Yo tengo un catálogo de productos y todos los días voy elaborando mi producto, voy almacenando mi depósito de producto terminado y cuando los clientes piden, yo se los despacho. En ese caso, vamos a decir, tenemos procesos repetitivos. Y determinar el costo, vamos a decir, pasa por identificar el costo de cada una de las etapas del proceso productivo. ¿Y por qué? Porque el proceso es continuo, es repetitivo, siempre el mismo. Y el otro sistema que vamos a ver es el sistema de costeo por órdenes de trabajo. Tenemos sistema de costeo por órdenes de trabajo cuando la producción no es repetitiva. Cuando viene un cliente y me hace una orden especial y me dice, construíme mi casa de esta manera, construíme mi lancha, por ejemplo, para la empresa Cabel, por ejemplo, que fabrica lancha, construíme mi lancha de esta manera. O un astillero, construíme mi barco de esta manera. O una metalúrgica, construíme mi cinta transportadora de esta manera. Construíme mi silo de esta manera. Ahí vemos que hay órdenes de trabajo. Si queremos montar, por ejemplo, una cantera, tenemos una serie de equipos que tenemos que fabricar y la empresa que va a fabricar se va a manejar por órdenes de trabajo. Entonces tenemos un costo, vamos a un sistema de costeo por órdenes de trabajo y tenemos un sistema de costeo por procesos. Y la principal diferencia es que uno es repetitivo y el otro no, ¿verdad? En el sistema por órdenes de trabajo, cada producto tiene su singularidad. Los procesos no necesariamente son repetitivos. Lo que me importa es saber cuánto me cuesta cada orden en particular. ¿Para qué? Para que yo pueda negociar un precio razonable con mi cliente. O sea, si yo no puedo, no conozco mi costo, no voy a poder negociar un buen costo. Entonces, vemos que el tipo de proceso productivo condiciona la metodología que vamos a emplear en nuestra cátedra. Hay veces que va, y ustedes tienen que elegir, acá voy a hacer por orden de trabajo o acá voy a hacer por procesos. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a hacer énfasis en ambos sistemas, ¿verdad? Pero vamos a hacer más énfasis en el costo por procesos. Después, otra clasificación que es importante mencionar, porque también vamos a utilizar, es puntualizarles que vemos una clasificación de analizar en qué momento se produce el cálculo de costos. Antes o después de ejecutada el proceso productivo. Si el cálculo lo hago después, estoy hablando de costos resultantes, estoy hablando de costos calculados después de que pasó el periodo. ¿Tiene un gran valor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque son datos concretos. Pero hay empresas que calculan también su costo o cabe la necesidad de calcular los costos a priori. Son los famosos costos predeterminados. O sea, costos calculados antes de que se produzca el proceso. ¿Está bien? Estoy hablando de costos predeterminados. Estoy hablando de costos que todavía no pasaron. Costos que van a pasar. ¿Está bien? Entonces, tengo la posibilidad de trabajar como el trabajo a priori en base a la experiencia, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo predetermino mis costos? Y bueno, en base a la experiencia, se habla de costos estimados, ¿verdad? Costos a priori. O trabajar no solamente a la experiencia, sino fundamentalmente con bases, o sea, sobre base de cuáles serían las mejores prácticas productivas. A ver. Profe, ¿puedo preguntar algo? Sí. ¿Vos estás presentando lo que estabas diciendo? No.
Le estoy hablando nomás. Ah. Bueno, acá está un poquitito los costos. Lo que les quería decir es que tenemos, como les dije, los costos directos, los costos indirectos, los costos fijos, variables, semifijos. Tenemos el sistema de costeo según órdenes de trabajo o por proceso, ¿verdad? Y después tenemos los costos predeterminados y los costos calculados a posteriori. Cuando calculamos a priori los costos, ¿verdad? Podemos estar frente a un caso en que calculamos los costos de manera en base a la experiencia, o también puede ser que trabajemos en base a la experiencia y también teniendo en cuenta las mejores prácticas productivas, trabajar con máxima eficiencia, con la tecnología disponible, y a eso vamos a ver que le vamos a llamar costos estándares. Bueno, a ver un poco. Acá, de lo que les hablé, tenemos los elementos del costo de producción: materia prima, mano de obra, costos indirectos, el proceso del traspaso del costo, ¿verdad? Los costos de producción o costos inventariables, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y los costos del periodo o costos no inventariables, ¿verdad? Son los costos que no se pueden inventariar. Son los costos del periodo. Entonces, los 4 elementos de los que les hablé, ¿verdad? La materia prima, la mano de obra, los costos indirectos y los costos del periodo. Después hay otros conceptos interesantes de costos: costos capitalizables, son aquellos que se capitalizan como activo fijo, cargo diferido, y después se deprecian o amortizan a medida que se usan, ¿verdad? Y dan origen a costos inventariables, ¿verdad? Cuando tiene que ver con el proceso productivo, o va a gastos si no tiene que ver. Aquí hay un poquitito, nuevamente el formato de una empresa industrial, ¿verdad? ¿Cómo genera? Vamos a utilizar esto. Y costo de producción, fabriles, nuevamente lo mismo. Acá están lo que les hablé, los costos directos y los costos indirectos. Los directos pueden ser rastreados de manera exacta, de manera sencilla. Se identifican, ¿verdad? Pero los costos indirectos no se rastrean de manera sencilla. Se puede también, claro que sí, pero no es económicamente viable. A ver, si yo fabrico una mesa, y bueno, la madera va a ser un costo directo, pero probablemente la cola que utilice para pegar mi madera no me sirve. No es fácil rastrear cuánto. Entonces eso pasa a ser un costo indirecto. Pasa a ser un costo indirecto. En una peluquería, las chicas que se van mucho a la peluquería, ¿cómo van a hacer para costear, por ejemplo, si son las dueñas de la peluquería, para costear un lavado de pelo? ¿Cómo van a hacer para costear un lavado de pelo? Y por ejemplo, el agua que se usa para el lavado de pelo, la amortización de la silla donde se lava, la mano de obra de la persona que lava, el shampoo y la crema de enjuague que se usa, ¿verdad? ¿Va a ser directo o va a ser indirecto? Entonces, depende de ustedes definir el sistema, ¿verdad? Entonces, si es relevante que sea directo, y bueno, se pone como directo, o si no, si no es relevante, pasa a ser un costo indirecto.
Lo mismo ¿cómo se dice? Una modista que le fabrica un vestido para una noche de gala. Los metros de tela son costos directos. La mano de obra y probablemente sea un costo directo también, porque sabe cuántas horas estuvo la costurera. Pero dígame un poco, o los metros de cierre, por ejemplo, ¿verdad? Pero el hilo, ¿cuántos metros de hilo usó? ¿Cómo se dice? ¿Cuántas bobinitas de hilo usó? Y probablemente sea un costo, o sea, lo más probable es que sea un costo indirecto, ¿verdad? ¿Cuántas agujas usó, ¿verdad? Si se rompió o no aguja o alfileres para poder confeccionar ese vestido. Entonces, son cuestiones que, si bien es cierto, ayudan para tener el producto final, no es económicamente rentable saber cuántos alfileres se usaron. O yo veo que de repente van esos vestidos todos bordados, ¿verdad? Yo no sé cómo se compra esa cosa lo que se borda por la tela, ¿verdad? Pero no hay forma de contar eso, ¿verdad? Entonces, la modista le da, prorratea, ¿verdad? Dentro de su ignorancia, pero de conocimiento de su rubro, prorratea de manera a que esos costos sean transferidos al producto. Profe, ¿Sí? yo tenía entendido, pero con todo lo que explicaste me quedó la duda, que costos directos era lo que el cliente podía ver en tu producto y costos indirectos era lo que no. Pero con algunos ejemplos que diste no es tanto así. No necesariamente. Es una idea. Te da una idea, ¿verdad? Porque si tu cliente puede ver y medir, vos también podés ver y medir, ¿verdad? Pero probablemente dentro de tu costo vos no vas a poner, si sos una modista, vos no vas a poner dentro de tu hoja de cálculo, no vas a poner usé 23 alfileres. No, vos vas a decir, por alfileres ya vas a prorratear algo. Vas a decir, yo al mes o a la semana compro una caja de alfileres que me cuesta 10.000 guaraníes y al final de la semana produje 10 vestidos, ¿verdad? Entonces voy a asignarle o voy a prorratear a una tasa de 1.000 guaraníes por vestido mis costos de alfileres. ¿Se entiende? Voy a completar un poco la Por respuesta. favor, por favor. El hecho de ver, no, en principio, no define de ninguna manera si es directo o indirecto. Obviamente, si uno ve algo, es más fácil de darse cuenta que eso existe y ver la relación causa-efecto, por decir así. Uno ve que hay madera en una silla, entonces la madera es parte del costo y uno puede hacer que esa madera finalmente sea un costo directo de esa silla. Pero no es no es lo que lo define como directo. Voy a dar un ejemplo. La energía eléctrica. La energía eléctrica, una fábrica compra, vamos a ir al caso más sencillo, compra solamente energía, ni siquiera estamos hablando de potencia reservada. Compra solamente energía, es una fábrica pequeña y se le permite comprar solamente energía. Tiene dentro de la fábrica dos líneas de producción totalmente independientes, de dos productos totalmente independientes. Si yo no coloco un medidor de energía por cada una de esas dos líneas de producción, la energía eléctrica va a ser un costo indirecto, porque nunca voy a saber cuánta energía se usó para producir mesas y cuánta se usó para producir sillas. Si al contrario, yo coloco un medidor en la línea de producción donde se produce silla y otro donde se produce mesa, entonces yo voy a saber exactamente cuánta energía usé para producir silla y cuánta para producir mesa. Y entonces va a ser un costo directo. Eso
la mayoría de las veces no vale la pena hacer. Ustedes van a una fábrica y no van a encontrar medidores, pero cuando las máquinas son importantes y consumen mucha energía eléctrica, las fábricas tienden a determinar exactamente cuánto se usó de energía. La energía no se ve, pero puede ser un componente de costo directo de un producto terminado. Por ejemplo, el aluminio o todos los productos de aluminio suelen tener ese tipo de componente y no se ve. Esa fábrica que nos encontramos de ferroaluminio, ferro hierro, ¿cómo era? Ferro, ahí que está yendo a limpio, que Pasando es pasando limpio electrointensiva, por ejemplo, que está al lado de la subestación de la Ande. Sí, ese es un caso donde la gran parte del costo es, bueno, ahí hay un caso particular nuevamente, ¿verdad? Por lo menos tendría que volver a irme a la fábrica para volver a mirar. Esa es una fábrica, fíjense lo raro del caso. Esa es una fábrica que, salvo que me equivoque, y corríjame si alguien conoce la fábrica mejor que yo, produce un solo producto. Entonces, todos sus costos son directos. No importa que sea, como tenés un solo producto, si tenés un solo producto, vos podés direccionar todos tus costos a ese producto, porque no hay otro producto a quien le puedas direccionar. Todos tus costos son directos. Es un caso muy particular. Usa energía eléctrica, usa, ¿cómo se llama? Cantos rodados, y no recuerdo qué más era. Y produce creo que carbón también, ¿verdad? Y en base a todo eso produce una aleación, ¿verdad? Una ferroaleación que se usa después para fabricar acero de Obviamente alta calidad. no tiene que consumir hierro también por ahí, ¿verdad? Sí. Pero aclaro, si tiene un producto único, fíjense el caso raro ese, si tiene un producto único, si todos sus productos terminados son el mismo, entonces están todos direccionados a ese producto, todos sus costos son directos. Es un caso muy especial. No recuerdo bien la fábrica, si alguien conoce mejor El que se llama. No, pero si tiene dos productos. Si tuviera dos uno productos, uno solo tiene, tenés razón. un solo producto terminado, todos sus costos son directos. Aunque Fíjense no todos los costos van a ser exactos, igual ya no, es por cambia. actitud, es porque se sabe, eso van a ver en ese libro que van a leer en esta semana, van a ver objeto de costo. Hay una frasecita que llama objeto de costo. El objeto de costo, uno busca decir, bueno, yo produzco silla, mesa y armario. Este costo, ¿para qué lo use? ¿Para la silla, para el armario o para la mesa? Es el objeto de costo. ¿Para qué estoy usando un cierto recurso, un cierto esfuerzo, como dijo más temprano el ingeniero Centurión? Entonces, si el objeto del costo es tal o cual, entonces yo trato de direccionar. Si logro, y atiendan bien, esta palabra es clave, si logro medir, entonces se convierte en un costo directo. Si simplemente prorrateo en base a mi mejor criterio, es un costo indirecto. Cuando se habla de prorrateo, normalmente prorratear, por ejemplo, hay un supervisor que supervisa silla, mesa y armario. Y ese supervisor gana 10 millones al mes y le dedica la mitad del tiempo, más o menos la mitad del tiempo a los armarios porque son más complicados, el 40% a las mesas y a las sillas apenas el 10%. Estoy prorrateando el costo de ese supervisor entre mis 4 productos terminados. Es un costo indirecto porque yo prorrateo. ¿Ok? Ahora, si esas 3 líneas de fabricación estuvieran en 3 galpones diferentes y yo le coloco a mi supervisor una tarjeta de tiempo, un marcador, y cada vez que entra en el lugar que dice silla, marca entrada, marca salida. Si cuando él entra donde dice mesa, marca entrada, marca salida, y yo a cada minuto o a cada hora de ese supervisor le doy un costo, yo a un supervisor que es un típicamente costo indirecto, casi siempre se considera un costo indirecto, yo tanto mido que logro direccionar como costo directo. El medir
si se usa en A, B o C, es lo que determina finalmente que el tratamiento sea de costo directo o de costo indirecto. No sé si se entendió. Por eso es importante lo que dijo también el ingeniero Centurión más temprano. A veces están los costos a priori y los costos a posteriori. A priori, yo le puedo dar al costo del supervisor un costo indirecto. Sí, 50, 40, 10. Pero si después le coloco una tarjeta de tiempo a ese señor y le mido cuánto le dedica, entonces le estoy dando a ese costo el tratamiento de un costo directo. El límite para, porque es más preciso el costo de un producto en la medida que yo pueda decir, medir exactamente qué parte del tiempo del supervisor se fue a silla, mesa o armario. Pero el límite de ese ejercicio es el hecho de que sea económicamente rentable y sobre todo que no sea una parte irrisoria del costo. Eh, si voy a direccionar todos los costos, voy a tener una cantidad de medidores de costos que son a lo mejor porcentualmente 1 o 2% nomás de todo lo que tengo que costear, y finalmente más vale me distrae a lo que ya hablábamos más temprano, a tomar una buena decisión. Todo está destinado a dar herramientas para toma de decisión, ¿verdad? El contador suele tener la tendencia a tratar de entrar en los centésimos, ¿verdad? Nosotros como ingenieros o como gerente de producción, o ese es típicamente nuestro rol final alguna vez, estamos más vale a producir un resultado, ¿verdad? No a científicamente determinar qué una mecha de un taladro, si se usó más cuando perforaba para silla o para perforaba para mesa. Entonces, el límite es que sea económico y que valga la pena a efecto de tomar decisiones. Ahí puedo contar también un poco una experiencia, como hiciste una comparación, ¿verdad? De repente, yo suelo mirar algunos trabajos finales de grado de la Facultad de Economía, y la vez pasada me tocó trabajar con un caso de un restaurante, un pequeño restaurante. Y ellos hasta calculaban cuántas bolsas, cuántas cajitas de servilleta eh, tenían que comprar, ¿verdad? Y, o sea, súper al detalle, como dice el ingeniero Ferreira. ¿Y cuánto cuesta? No sé, la diferencia entre comprar 10 y 20 bolsas, cajitas de servilleta de papel, y si cuesta 2.300, porque ese era el precio, recuerdo, y son 23.000 o son 46.000, y las operaciones por día eran, o sea, algo así como 8 millones de guaraníes, o sea, no tiene sentido tal nivel de detalle o perder el foco por tener medido hasta ese punto, siendo que no perdés tiempo y podés analizar, qué sé yo, cuántos kilos de carne usás, cuánto tu garrafa u otros insumos dentro de la cocina. Bien, yo Así creo que es. por hoy está ya bastante introducida la materia, ¿verdad? No sé, ingeniero Ferreira, ¿vos qué decís? No, a mí me parece bastante bien. Yo creo que se le dio demasiada información. Una clasificación de costos que yo creo que tienen que leer en el libro para entender, y después en todo caso volver a escuchar. Pero Claro. primero lean porque la información que les dio el ingeniero Centurión es demasiado extensa y demasiado diversa, y entonces yo les recomiendo lean con la rapidez de cada uno, con paciencia, lean. Nosotros no tenemos, no hacemos mucho énfasis en la teoría, pero la teoría es indispensable en los exámenes, y a veces pues en la facultad demasiado, ¿qué va a caer en el examen nomás? No hacemos demasiado énfasis en la teoría, pero sin la teoría se cometen errores en todos los ejercicios prácticos. Entonces, en principio, yo creo que si hay alguna pregunta más, hagan ahora la pregunta o la semana que viene igual.
Están demasiado tímidos. El capítulo 1 del libro nomás había que leer, profe. ¿O cuál Uno al capítulo? 3. 1 al 3 sí se puede. Yo recomiendo 1 al 3, pero por lo menos 1 y 2. ¿Ok? Mínimo 1 y 2. Mejor que lean bien a que lean mal. Yo voy a dar por sentado que ustedes leyeron bien el capítulo 1 y 2, y si se puede, vamos a tratar también de ver el 3. Es bastante, quizás eso que dije yo del objeto de costo es la parte más difícil de entender, que es un objeto del costo, porque usa un término medio raro, que no van a encontrar siquiera en otros libros, porque en los libros de los contadores se habla en otros términos. Este es un libro más para nosotros, para gente que usa los costos y que tiene que saber para qué usé cada cosa y quién me ocasionó. El ingeniero Centurión habló del esfuerzo. Yo a veces también le digo el sacrificio. ¿Para quién hago este sacrificio? ¿O para quién hago este esfuerzo? ¿Qué sacrifico para poder hacer silla? ¿Qué sacrifico para poder hacer mesa? ¿Qué sacrifico para poder hacer armario? Entonces, es un poco la pregunta que está relacionada al objeto de costo. El objeto de costo puede ser un producto final, pero también puede ser una máquina que es parte de un proceso, porque la asignación de un costo no necesariamente se hace en forma directa al producto. A lo mejor vamos primero a asignarle a un proceso, y de ese proceso, por decir así, una silla tenés que cortar la ¿cómo se llama? Cortar la madera, armar la silla y no sé, y luego pintar la silla. Entonces, a lo mejor hay costos que vos primero le tirás a la cortadora de madera, y después cuando pasa la silla por ahí, le volvés a asignar de la cortadora a la silla. Y si pasa una mesa, de la cortadora a la mesa. Y si pasa un armario, de la cortadora al armario. ¿Se entiende? Entonces, ese es un poco el proceso así. Hay varias estrategias, y eso vamos a ir viendo más adelante. Lo importante es que de alguna manera podamos nosotros direccionar la totalidad de los costos hacia cada uno de los productos. Hay una parte del léxico que dijo el ingeniero Centurión, y quería precisar un poquito más nomás. ¿Verdad? Aparte de los costos, cuando uno le da el tratamiento de costos directos, costos, de mano de obra, y cuando uno hace los diferentes tipos de costos, y después están los gastos que dependen del tiempo. La mayoría de los contadores, todo lo que es gasto que depende del tiempo, lo sacan del costo del producto. Eso puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser malo a efecto de fijación de precio, pero es bueno a efecto que te permite deducir impuestos más rápido. Estas cuestiones que a veces se hacen, entonces es también cosa que vamos a ir viendo con detalle en los ejercicios, sobre todo más adelante. Cuando ustedes se incorporen a alguna fábrica o a alguna empresa, van a ver que hay como casi nada se quiere llamar costo, a casi todo se le quiere llamar gasto. Y la ventaja es, desde el punto de vista tributario, es que el gasto te hace deducir impuestos en el día que ocurre, por decir así, y el costo recién cuando vendes el producto. Eso vamos a entrar más detalle en la clase que viene. Pero básicamente ese tratamiento contable diferencial que está en nuestro reglamento hace que exista esa tendencia de tirar todo a gasto. Eso genera inexactitud. Y en un país con tasas bajas, impositivas como es el nuestro, del orden del 10%, yo realmente considero disculpen la palabra, una tontería querer tirar a gasto algo que es costo,
porque la falta de información que eso te produce. Y voy al ejemplo de la energía eléctrica. Ustedes tienen una fábrica donde perfectamente pueden asociar el costo de la energía eléctrica a la silla, a la mesa o al armario. Pero en vez de eso, le dan el tratamiento de gasto. Desde el punto de vista de la legislación paraguaya, totalmente permitido está eso. Le da el tratamiento de gasto. Si el componente de energía eléctrica es muy importante en el total de gastos o costos que tengo en la empresa, es una práctica que me puede hacer tomar malas decisiones. Es mejor que le dé el tratamiento de costo. Entonces, yo meto dentro del producto terminado el valor de la energía eléctrica y no dentro del mes en que ocurrió la medición o la factura de la energía eléctrica por parte de la ANDE. Espero haber esclarecido, pero vamos a tener tiempo de volver a tratar el tema. Bueno, yo también les voy como todavía no están en el aula virtual, voy a enviarles, le voy a enviar a Fabricio esta presentación, ¿verdad? Para que vayan teniendo por cualquier eventualidad, para que vayan mirando también. Ya tienen el drive del libro que tienen que leer y les paso también el drive de esta presentación. Voy a detener la